presentando El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta, siendo las 9 de la mañana y 7 minutos de este día 20 de abril. Vamos con el periodista Ramón Pozo a hacer una pequeña revisión de algunos de los principales titulares de la jornada. Ramón. Sí, Federico, algunas de las notas que trae el mostrador hoy día. Por ejemplo, está el riesgo totalitario de nuevo. En esta columna de Luis Machuca, él aborda los comunicados del Ejército, la Armada y la FACH por la parodia en la red. A su juicio, es un claro intento de amedrentar. Además, le resulta llamativo ya que el Ejército ha mostrado una importante cantidad de irregularidades o francos delitos protagonizados, algunos de ellos por excomandantes en jefe y por otros altos oficiales que han sido objeto de acciones judiciales de amplio conocimiento. Por ello, llama a las fuerzas democráticas a estar permanentemente alertas ante las muchas veces solapadas manifestaciones de este fenómeno. Otra nota que trae el mostrador, específicamente en la sección Braga, se llama Inés Echeverría, la mujer que visibilizó la violencia de género en la aristocracia chilena y logró la primera condena por parricidio. Esta escritora y activista por los derechos de las mujeres en la década del 30 sufrió el asesinato de su hija Rebeca Larraín Echeverría a manos de su yerno Roberto Barceló, un conocido arquitecto con lazos políticos y religiosos que incluso lo defendieron en su minuto. Hasta entonces jamás se había condenado a alguien de la élite por crímenes conyugales. Inés publicó en 1934 el libro testimonial llamado Por él, y tras una ardua lucha, este caso se transformó en el primer parricidio de clase alta en Chile que culminó con una sentencia, en este caso el fusilamiento del marido. Bueno, más allá de esta sentencia, comprendamos que está en un marco histórico en la década del 30, de 1930. Es bien interesante esta revisión histórica que propone la nota de Braga. Y por último retomamos el tema con el que comenzamos la conversación esta mañana. La agonía seca de Quintay, Inmobiliaria Santa Augusta concentra el 99% de los derechos de agua, mientras los habitantes de la zona no tienen para beber. La nota alude a lo que ocurre en esta localidad de la quinta región, donde se da un contraste extremo. Por un lado, buena parte de la población enfrenta días donde simplemente no hay agua potable, y si la hay, viene contaminada. Por otro está el Resort Santa Augusta, que cuenta con una de las mejores canchas de golf de Sudamérica, 3 piscinas artificiales para su regadío, entre otros. Recordemos, todas estas notas y muchas más están disponibles en www.elmostrador.cl, y también nos pueden escuchar en www.radiolaclave.cl y en las redes sociales de nuestra emisora. Federico. Muchas gracias, Ramón Pozo. Bueno, ahora vamos a conversar de contingencia política. Está bastante caliente el tema del 10% y otros temas más. Vamos a tener de invitado a Guillermo Pérez, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Hola, Guillermo. Hola, Federico. Muchas gracias por la invitación. Pero muchas gracias por estar acá. Y tenemos de invitada a Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, fundadora de Mori Chile. Marta Lagos, hola. Hola, buenos días. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pero como siempre, un placer, Marta. Marta es bastante de la casa. Hay varios parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas, que están advirtiendo al gobierno que si acude al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%, podría reactivarse las manifestaciones sociales. Pero pese a los avisos, el ministro vocero Jaime Belolio sostuvo que, entre comillas, este proyecto es inconstitucional. Obviamente vamos a ocupar todas las herramientas para que se respete la Constitución, cierre comillas. Marta Lago, ¿tú estimas que es verdad esto de que pueden reactivarse las manifestaciones sociales? ¿Estimas que es válido tener como esa especie de espada de Damocles, especie de amenaza tácita de una ciudadanía de revueltas sociales? ¿Por qué no me das tu opinión sobre eso? Es que yo creo que aquí se mezclan dos cosas, ¿ya? Por una parte, es cierto, nosotros ayer publicamos una encuesta que muestra que el 51% del país encuentra que el problema principal hoy día es la falta de dinero. El problema principal no es la delincuencia, es la falta de dinero.
Y el otro problema principal es la desigualdad. Entonces, sí, efectivamente, motivos para salir a la calle los hay. ¿Por qué? Porque las razones del estallido social no han sido solucionadas. Eso es una verdad gigante que, por supuesto, está como una espada de Damocles, no sobre el gobierno, sino que sobre Chile, una vez que termine la pandemia. Es decir, el minuto que la pandemia ya no sea una amenaza, esa va a ser la orden del día. Por lo tanto, sí, la amenaza existe. Ahora, en este minuto en que estamos en esta crisis de la segunda ola, con esta cantidad de contagios y con esta cantidad de fallecimientos, evidentemente la amenaza se transforma en un instrumento político, porque hay quienes, ¿no es cierto?, no quieren que este gobierno termine, o sea, que no llegue a su término. Entonces, se mezclan estos dos elementos en esta, yo diría que aquí se ha producido una especie de fiebre con esta cosa del tercer retiro, que mucho más allá que el tercer retiro en sí mismo se ha transformado en un símbolo. ¿Y qué es el símbolo, no es cierto?, que la clase política está tratando de entregarle al país, en el sentido de decirle, mire, yo entiendo lo que está pasando. Y por lo tanto, como entiendo lo que está pasando, estoy pasando, ¿no es cierto?, con el tanque por encima de los árboles para que usted tenga lo que nosotros creemos que usted tiene que tener, que es dinero. Al final de cuentas, en el estudio que mostramos ayer, ¿no es cierto?, mostramos que hoy día la gente está comiendo menos comidas al día. Menos comidas al día. ¿Por qué? Porque hay una falta de dinero para llegar a fin de mes, para poner comida en la mesa. Entonces, yo creo que, mira, aquí también se produce una especie de falla del sistema de partidos, de la representación política, una profundización de la crisis política, porque no me parece que un país como Chile, que ha sido extraordinariamente inteligente en sobresalir en América Latina en muchos momentos de su historia, en un momento tan crucial como este, la única solución que encuentre es quitarle a los chilenos su propio dinero de las pensiones para solucionar la crisis económica. A mí me parece una paradoja de la historia. Es también un síntoma de la crisis de representación y es un síntoma de la falla del Parlamento, del gobierno, ¿no es cierto?, de encontrar soluciones más inteligentes. Y ahí es donde estamos, y es ahí donde estamos. Es decir, hay una falla triple en este tercer retiro, donde el sistema político está atrapado, amarrado y bien amarrado. Y la única manera que tiene el sistema político de salirse de sí mismo es concretar el tercer retiro. Porque a la hora que no se concreta, los que fallan no es el gobierno, sino que la clase política en su totalidad. Entonces, me parece que es una trampa sin salida, donde capturado. El gobierno, que están absolutamente capturados, donde el gobierno no tiene ninguna alternativa y los parlamentarios tampoco. Entonces, yo creo que esto es el epítome del fondo de una crisis de representación que nos lleva, por supuesto, tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Nos lleva a tener, qué sé yo, 18, 16, 20, vamos a llegar a lo mejor a 20 candidatos presidenciales, a una dispersión de la representación que hace imposible la gobernabilidad. Lo que está en juego hoy día es cómo se gobierna en el futuro con esta dispersión. Qué buen punto, qué buen punto y qué preocupante. Siguiendo con esto, Guillermo Pérez, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, ¿a tu entender está jugando con fuego el gobierno con la posibilidad de ir al tercer retiro, es decir, al Tribunal Constitucional por el tercer retiro en el contexto de los que nos menciona Marta Lagos? Sí, primero que todo yo estoy muy de acuerdo con Marta respecto de que esto pareciera ser un problema del sistema político más que del solo gobierno. O sea, finalmente, si existe un nuevo estallido y esas manifestaciones no dependen solo de lo que pueda hacer o no el gobierno, sino de una clase política que no ha logrado causar el malestar. O sea, es mucho más profundo que si el gobierno va o no al Tribunal Constitucional, porque no olvidemos que la clase política está ensimismada y no olvidemos también lo del legitimado que está el Congreso. Entonces esto no hace otra cosa más que complicar aún más el encauzar los problemas de la crisis. Y una inconsistencia
inconsistencia que se ve bien profundamente, que yo creo que también tiene que ver con la crisis de representación de la que hablaba Marta, es que por un lado la oposición habla mucho o critica mucho a Pamela Giles, hace llamado a excluirla, pone el ojo en blanco cada vez que Pamela Giles dice algo, pero después se suman acríticamente a una propuesta que todos sabemos que no va a solucionar nada, ¿no es cierto? Entonces, es una inconsistencia que se va a terminar pagando caro también la oposición, porque como decía Marta recién, la única triunfadora acá es Pamela Giles. O sea, acá no triunfa la gente, no triunfa la oposición, no triunfa el gobierno, triunfa Pamela Giles. Entonces, eso es súper importante tenerlo en consideración. Yo creo que respecto del tercer retiro y de la idea de ir del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, yo creo que primero hay que tener en consideración que el gobierno puede ir al Tribunal Constitucional legalmente, o sea, debiera poder hacerlo. Porque la verdad es que es una de sus prerrogativas y la debería poder cumplir si aún creemos en que la Constitución sirve de algo, ¿no es cierto? Entonces, pero el tema fundamental es entender como el contexto en el cual se da esta petición al Tribunal Constitucional. Yo creo que si el gobierno pretende ir al Tribunal Constitucional y que pongámonos bajo el escenario de que la inconstitucionalidad es declarada, debiera ir también con un as bajo la manga, que es tener políticas sociales más fuertes, más profundas, más universales, que no dejen lugar a duda respecto de su alcance, que sean una ayuda más fundamental para las familias. Yo creo que eso es un imperativo, porque con eso lograría, en cierto modo, eliminar algunas de los costos que le podría generar ir al Tribunal Constitucional. Pero también hay que considerar que hoy día el gobierno no tiene mucho control de la agenda. ¿Y a ti te parece que estos anuncios de modificación, ampliación del IFE, del ingreso familiar de emergencia, cumple con eso? Yo creo que es tardío, como muchas de las cosas que hace el gobierno, ¿no es cierto? O sea, finalmente el gobierno, en toda esta crisis y desde el estallido social en adelante, no ha logrado llegar a tiempo en casi nada. Y eso es muy problemático porque finalmente hace que todas las medidas, aunque sean buenas, cuando se manifiestan tarde, cuando se presentan tarde, claramente no tienen el efecto que debieran lograr conseguir cuando se presentan a tiempo. Entonces, acá hay un problema también como de personalidad del presidente, que juegan este tipo de cosas como si estuvieran las finanzas, ¿no es cierto?, donde las decisiones a último minuto van generando más beneficios que costos, pero en la política es distinto, o sea, demorarse tiene costo. Y esto es lo que suele ocurrir acá, se estira el elástico, hasta que llega un momento en que el elástico se termina por romper. Marta Lago, directora del Latinobarómetro, fundadora de Mori Chile. ¿Tú estimas, Marta, o más bien, cuán profundo estimas que es el fenómeno del pato cojo, del denominado pato cojo, cuando los gobiernos les queda poco y ya no gobiernan y ya no pueden hacer mucho? Considerando que en el Congreso los parlamentarios de Chile Vamos hacen lo que quieren. ¿Cuán profundo es el fenómeno del pato cojo a tu entender hoy, Marta? Mira, con mucho gusto te contesto eso. Te quiero comentar algo que acaba de decir el colega. Yo no dije que aquí la que ganadora era Pamela Giles. Al contrario, a mí me parece que Pamela Giles es la víctima de este sistema político, o más distinto, la consecuencia de este sistema político que está funcionando. Ella simboliza el fracaso del sistema político, es parte del sistema político, y ella usa la miseria de la gente para su fin, digamos, político personal. Cuando los políticos en 15, 20 años más analicen este periodo, van a simbolizar, ¿no es cierto?, el fracaso del sistema en esta persona que en el fondo se arranca de la manada, ¿no es cierto?, y trata de llevar a la gente hacia su lado con un problema que es nacional. Aquí tenemos una crisis de envergadura política, económica y social. Y esta candidata lo que hace es ridiculizar, transformar en una tragedia griega esta situación para su beneficio. O sea, para nada me parece que ella gana. Aquí no gana nadie. Ella está es decir, perdemos todo. Exactamente. Sí. Aquí se está terminando de destruir el sistema político con su ayuda.
Entonces me parece que es decir, es como, oye, Marta, es como el fin de fiesta, la banda del Titanic. Es el fin de fiesta. Esta es la niña, ¿no es cierto?, que termina bailando y cayéndose en la mitad de la pista de baile y todos están mirando. Sí, pero ella está, digamos, en una situación extrema, en una situación, digamos, yo diría patética. Entonces, cuando la comparan con Trump, cuando la comparan con Bolsonaro, qué sé yo digo, perdón, aquí estamos en una crisis extremadamente profunda. Y cuando tú me preguntas por el presidente, bueno, yo creo que el presidente dejó gobernar el 18 de octubre del año 19. El problema del presidente y del gobierno, más que del presidente, es que ellos no supieron responder. Ellos no logran comprender la innumerable cantidad de ministros que hemos tenido, que nos han ofrecido comprar flores, que nos levantemos a las 7 de la mañana, que vayamos a trotar a las 6 de la mañana. Es decir, una cantidad de propuestas absolutamente irreales para lo que el país es. Este es un país de trabajadores, es un país de clase baja, es un país donde el 51% de la gente no tiene menos de 500.000 pesos. Somos un país todavía, a pesar del PIB per cápita, somos un país pobre porque la mayor parte de su población es pobre, y este gobierno no tiene respuesta a eso. El sistema político no ha logrado articular una respuesta inteligente en estos 2 años a esa problemática. Por eso tenemos dicho esos candidatos presidenciales, por eso no tenemos liderazgo, por eso la Pamela Giles tiene ese liderazgo con esta digamos, parodia que monta, terminando de destruir el sistema político. Eso me parece que la película que yo veo es una película que hemos comienzo el 18 de octubre y que hoy día nos encuentra con este tercer retiro sin solución a las demandas de las redes sociales. Porque el sistema haya sido capaz de poner un IFE universal es absolutamente incomprensible el punto de vista de las casas. Hoy día el cobre está a 4.19, es decir, podríamos estar dando perfectamente un universal financiado con el precio excesivo del cobre. El precio del cobre para el año 21 está fijado en $3 en el presupuesto nacional. En $3, está en 4,29. Perdón, yo no necesito ser que eso es un montón. Guillermo Pérez. Sí, lo que yo quería decir respecto de lo de Pamela Giles es que sí, Pamela Giles puede estar siendo una consecuencia del sistema político, y Marta decía que Pamela Giles estaba como en una situación hasta patética, ¿no es cierto?, como siendo un poco la consecuencia de una crisis mucho más profunda, pero es mucho más problemático también, claro. Sí, es mucho más problemático también ver cómo políticos del oficialismo y de la izquierda moderada se suman acríticamente a su propuesta de tercer retiro. Eso a mí me parece realmente problemático. O sea, ver a parlamentarios de la ADC como Gabriel Silver, como el señor Walker, preocupados de aparecer en la foto con Pamela Giles, es también una muestra de lo trágico que es esta situación. O sea, acá finalmente claro, la clase política, el gobierno y la oposición están tirando por la borda todos los avances que hemos conseguido en los últimos años. Entonces hay que tener ojo también con eso, y hay que tener ojo también con lo que espera la oposición de una acusación constitucional o de que vaya a pasar el tercer retiro, porque, no sé, pienso por ejemplo en las memorias que escribió Tocqueville sobre la revolución del 48, el filósofo francés, donde decía una frase que es bien llamativa y que sirve para este contexto. Tocqueville decía: celebran que ha sido derrotado el gobierno, pero no se dan cuenta que es el poder mismo el que está por los suelos. Y eso es lo que pasa aquí, ¿no es cierto? O sea, acá con una acusación constitucional puede pasar cualquier cosa, seguir aumentando esta polarización también puede generar cualquier consecuencia que la oposición después no va a lograr manejar. O sea, hay que preguntarse si son conscientes realmente de que van a salir, de que esta debacle no va a salir beneficiado a nadie. O sea, ¿acaso creen que van a poder sumar alguna tajada de toda esta crisis, van a poder sacar tajadas de los escombros que van a quedar después de lo que están provocando? Entonces, ahí hay una pregunta que yo creo que nadie está respondiendo, y como dice Marta, la dispersión es prueba de eso, y la dispersión también muestra otra cosa, que es la falta de proyecto político. O sea, estamos a 6 meses de una elección presidencial y no hay proyectos políticos ni en la izquierda ni en la derecha. Uno ve
que la discusión en la izquierda es cómo vamos a la primaria, qué candidatos se suman, qué candidatos son los que prenden. En la derecha también lo mismo. Uno ve propuestas sueltas, ve cosas que voladeros de luces que intentan arreglar el estallido social, pero no ve proyecto político. Yo no veo una conversación profunda sobre, por ejemplo, el rol del Estado. Se habla de que el Estado tiene que ser un Estado de bienestar, ¿no es cierto? O sea, muchos candidatos de izquierda proponen eso. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de los problemas que implica generar un Estado de bienestar? ¿Cómo vamos a financiar un Estado de bienestar? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de los problemas de envejecimiento, de la seguridad social, de los temas de inestabilidad familiar que han mostrado los estados de bienestar? Esas preguntas no están sobre la mesa y son las preguntas más relevantes. Entonces, cuando aparezca un estallido 2.0, no va a ser culpa del gobierno por haber ido al Tribunal Constitucional, sino que va a ser culpa de toda una clase política que no ha sido capaz de resolver ninguno de los señales del malestar. Marta Lagos. Sí, mira, a ver, tengo entendido que en delante se oía mal, aquí la señal no es muy buena, así que estamos ahora en una línea fija. Yo creo que tenemos que pegarnos la palmada en la frente de la gravedad de la crisis que estamos viviendo y no podemos farandulizar la crisis en torno a observar el baile de esta candidata que da la impresión, o que ella quisiera, ¿no es cierto?, tener a la clase política bailando alrededor de ella, porque aquí lo que está sucediendo de verdad es que estamos frente a una población que aprendió a usar sus derechos, que está empoderada, que sabe lo que quiere y cuya demanda es inelástica. Y estamos frente a un sistema político que no es capaz de articular una respuesta. ¿Y qué es lo que pasa en países donde sucede eso? Bueno, pasa que tenemos, y lo tenemos en muchos países de América Latina como consecuencia, hay países que tienen 3 y 4 presidentes durante un año. Entonces, Dios no lo quiera que nosotros lleguemos a tener una inestabilidad política futura, consecuencia del mal manejo de la crisis en este momento, que por supuesto es responsabilidad en primer lugar del gobierno de turno, y en ese sentido Piñera tiene una gran responsabilidad histórica en haber dejado que la crisis de representación se profundizara al nivel que tiene, porque en parte la crisis de representación que estamos teniendo hoy día es porque los parlamentarios de gobierno, ¿no es cierto?, están en desacuerdo con su propio gobierno porque el gobierno no ha hecho lo que se espera. Entonces me parece que aquí el problema no es quién va a la cabeza de los 18 personas que quieren ser candidatos a presidente. El problema es cómo se gobierna Chile en el futuro con este nivel de atomización del sistema político, de falta de liderazgo, de falta de propuesta y, al final de cuentas, de gente que, bueno, van a hacer un asalto al poder en cualquier momento. Y la otra cosa que también hay que tomar en cuenta es el rol de los militares, porque nosotros tuvimos ayer y antes de ayer unas declaraciones de los, digamos, de las 3 Fuerzas Armadas, absolutamente inaceptables en una democracia, y yo no veo a la clase política en su totalidad, ni a todos los partidos, ¿no es cierto?, parándose y yendo a pedir, ¿no es cierto?, la renuncia al menos de los generales que están deliberando. Entonces, la crisis hace agua por todos lados. Por favor, no nos dediquemos a conversar quién es el candidato que lleva más puntos, porque ese no es el problema que tiene Chile hoy día. Sí, ¿Alguna palabra para cerrar, Guillermo Pérez? Sí, que quería referirme a lo primero que dijo Marta sobre Pamela Giles. Yo creo que también hay que tener cuidado con hacer lo mismo que hicieron los demócratas con Donald Trump en su momento y despreciar totalmente lo que representa Pamela Giles. Pamela Giles está logrando visualizar algo que el resto de la clase política no está logrando ver. No podemos tratar a los nietitos, por favor, como le llama eso. No. Discúlpame que te interrumpa, pero Marta, déjame terminar. No podemos tratar a los nietitos como los demócratas trataron a los rednecks en el momento en que Donald Trump ascendió al poder. Yo creo que es muy importante también tratar de ver quién es la base de apoyo de Pamela Giles, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cuáles son sus demandas, porque eso va a permitir también hacernos cargo de un populismo que crece y que no lo estamos logrando contener con nadie, al que la clase política se está sumando alegremente. Marta Lago, ¿una palabra antes de...? Sí, una palabra, discúlpame, pero aquí el problema que tiene Chile no es Pamela Giles. Pamela Giles no va a llegar nunca a la presidencia de la República, porque en el momento que ella es candidato contra un candidato
de derecha, toda la gente va a votar por el candidato de derecha, porque no se puede salir presidente sin el voto del medio, y el voto del medio tiene una educación básica, tiene una educación superior al promedio de la educación que tienen los que apoyan a Pamela Giles. Entonces hay que mirar un poquitito los números para darse cuenta que ella puede arrastrar el 20% del electorado y nada más. Sí, pero entonces, no me parece no que partir de ese desprecio. No, si no es un problema de desprecio, no es un problema de desprecio, es un problema de número. Nosotros tenemos encuestas terminadas hace una semana donde yo te puedo comprobar que la cantidad de gente que dice que apoya a Pamela Giles es superior a la cantidad de gente que dice que va a ir a votar. Por lo tanto, si hay 20% de personas que creen que van a ir a votar, de apoyo a ella, hay un 15% que dice que va a ir a votar. Entonces yo creo que hay que analizar un poquitito la situación desde un punto de vista más empírico, más sociológico, más de la ciencia política, para poder decir que hoy día estamos a 20 de abril, Pamela Giles no tiene ninguna posibilidad de obtener el 51% de los votos emitidos, porque en ese caso se elige al candidato de la derecha. Y yo creo que y el problema no es ese, el problema es la atomización del Parlamento, y el problema es la gobernabilidad futura. Completamente, estoy de acuerdo. No son problemas que sean excluyentes. O sea, yo puedo complementar el solucionar todo ese tipo de problemas, pero tampoco puedo abordar el problema de Pamela Giles como si no existiera. No, si yo no estoy diciendo, yo no he dicho que no exista, al contrario. Yo le doy, al contrario, en ningún momento he dicho que Pamela Giles no existe o es un problema irrelevante. Estoy diciendo que ella está terminando de hundir esta crisis política y que no va a llegar a ser presidente. Entonces, esas son dos afirmaciones que no tienen nada que ver con decir... ¿Uno puede afirmar algo así en estas condiciones? Por supuesto, pero sí, oye, sí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo vengo desde el año 89 analizando el comportamiento electoral de este país. Marta, entonces, alguna experiencia tenemos. Tengo clara tu experiencia, tengo claro tu gran aporte a la discusión pública en este país, y esa no es la discusión. Yo lo único que estoy diciendo es que acá hay que también tratar de entender qué es lo que ocurre con el fenómeno Giles y no despreciar a sus votantes. No, pero si yo no estoy diciendo, pero si te acabo de decir que aquí hay una crisis de representación y que ella se aprovecha de la crisis de representación, es más claro echarle agua, es decir, aquí hay un populismo galopante. Sí. Hay un populismo galopante donde Pamela Giles se ha apropiado de la miseria de la gente. ¿Te parece que eso es despreciar lo que ella hace? No, estoy calificándolo políticamente. No estoy diciendo que no existe. Vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a seguir esta conversación en otro momento, porque esto es Noticias en Desarrollo. Sí. Hemos conversado, exactamente, esto está en desarrollo. Exacto, hemos conversado con Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, fundadora de Amor y Chile, y con Guillermo Pérez, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Marta y Guillermo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora nos vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con el mostrador en la clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.